A la palabra de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y buscan conmigo en sus Biblias Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Y vamos a leer parte de ese versículo. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Puede tomar asiento, quería simplemente honrar la palabra. Hoy comenzamos una serie de enseñanzas nuevas que le hemos titulado, la oración que transforma. La oración que transforma. Si algo es cierto es que somos transformados a través de la oración, que la oración nos debe transformar, pero esto no sucede automáticamente. Esto no sucede con que usted ore una vez al día, no es algo que ocurre automáticamente, y a través de toda la serie vamos a aprender cómo es que la iglesia debe orar, cómo es que vamos a conquistar nuestra vida de oración, porque sí existe tal cosa como una vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Es una de las cosas que vamos a examinar en esta serie, y mi oración al Señor es que realmente seamos transformados por el poder de la oración. Si yo miro atrás a lo largo de mi vida y todo el tiempo que he sido creyente desde niño, cada vez que ha habido un avivamiento, cada vez que ha habido algo nuevo en mi vida, cada vez que Dios ha tratado conmigo en una forma íntima, siempre, absolutamente siempre ha sido a través de la oración. Nunca ha ocurrido solamente por conocimiento, nunca ha ocurrido en la sala de una clase, aunque esa información es importante y vamos a verlo ahorita. Es decir, oración es conversación, no es monólogo. Oración es conversación. Y en una conversación tú hablas, él escucha, y cuando él habla, tú escuchas. Y con frecuencia usted se puede decir, pastor, es que yo nunca he escuchado la voz audible del Señor. Yo la escuché una vez cuando tenía 4 años. No la he escuchado más en ese sentido. Pero desde otro punto de vista, cada vez que leo la palabra de Dios, estoy, sin lugar a dudas, escuchando la voz de Dios. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted está escuchando la voz de Dios. De modo que cuando realmente leemos la palabra, estamos en realidad escuchando, es parte de la oración. La oración no es monólogo, la oración es una conversación real en la que Dios nos habla, y Él nos habla cuando y como Él quiere, no cuando y como nosotros querramos. Pero sin lugar a dudas, la vida de cada uno de nosotros debe ser transformada a través de la oración. Después de que alguien conoce al Señor y Dios escucha esa primera oración de arrepentimiento y de recibir al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor, hay un proceso de vida, hay un proceso de santificación en el que Dios nos va transformando. Y cada etapa de nuestra vida espiritual, cada etapa de la santificación que experimentamos como hijos de Dios, la experimentamos y somos transformados en cada etapa a través de la oración. Quiera Dios que tú y yo abramos nuestros corazones hoy y cada domingo de esta serie y podamos en realidad ser transformados. Y saben que no hay nadie que se haya graduado del ser más espiritual. No hay nadie que haya llegado a ser la cuarta persona de la Trinidad. Si hay un poquito de humor en eso y también un poco de verdad. Tal cosa no existe. Lo que sí existe es creyentes que son transformados y que terminan diciendo lo que decía el apóstol Pablo. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo al blanco. Todo esto para decir que no importa en qué nivel de crecimiento espiritual tú estás, no importa en qué nivel de crecimiento ministerial tú estás, no importa el título que tengas, la experiencia que tengas,
Tú puedes ser transformado. Tú puedes y debes ser transformado en tu vida de oración. Es más, cuando llevas tiempo en la iglesia y ya te sabes todos los coritos y ya sabes cómo es la dinámica de la iglesia y sabes todos los pasajes bíblicos, si no hay oración no eres transformado y puedes terminar atrofiado espiritualmente, como los músculos se atrofian cuando no se usan. Puedes terminar espiritualmente atrofiado. ¿Por qué? Porque no estás usando la oración como un arma para transformarte, como un instrumento para transformarte. Todo esto para motivarnos unos a otros a ser transformados. Yo necesito ser transformado. Yo necesito cada día parecerme más a Dios. Y Dios quiere transformarme. Y el instrumento que Dios usa para transformarnos es precisamente la oración. Puede usar situaciones en la vida para llevarnos a la oración. Puede usar dolores y tribulaciones en la vida para llevarnos a la oración. Puede usar la palabra para informarnos o para hablarnos, pero al final tiene que terminar en transformación. La transformación, el producto final, es el fruto, es vida transformada, es fruto de vida, es actitud, es carácter transformado que honra a Cristo. Eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Y de nuevo quiero que en esta serie podamos alcanzar ese propósito. Años atrás, en una ciudad, no sé cuántos conocen esto, pero hay todavía en el presente, en Estados Unidos, ciudades que se conocen como ciudades secas, en inglés, dry cities o condados secos. Y si alguien no sabe lo que eso significa, es muy sencillo, tiene que ver con el consumo del alcohol. Es decir, hay lugares, hay ciudades, hay condados en que la ley es que es seco. Y seco significa que no se puede vender alcohol, ¿verdad? Eso es lo que es seco. Hoy por hoy hay lugares en Kentucky, en Missouri, en Kansas y Arkansas as well, también, que son lugares secos. Entonces, en una de estas ciudades secas, estaban construyendo una barra. Y en esa ciudad seca, donde no se bebía alcohol, los cristianos, cuando vieron que se estaba construyendo esta barra, comenzaron a orar, hicieron vigilias y comenzaron a orar fervientemente. Y alguien podría decir casualmente, tú y yo sabemos que no ocurre tal cosa como casualidad en el reino de Dios. En medio de la oración cayó un rayo y quemó esa barra hasta el cimiento, la quemó completamente. El dueño de la barra, por supuesto, demandó a los cristianos. Y cuando demanda a los cristianos en la corte, los cristianos emplearon un abogado, porque el dueño de la barra decía, ellos son responsables de que mi barra haya sido quemada hasta el suelo, hasta el cimiento. Y los cristianos emplearon un abogado porque no querían aceptar esa responsabilidad. En el juicio, el juez terminó diciendo, si algo es claro de lo que está sucediendo aquí hoy, es que el dueño de la barra creía en el poder de la oración y los cristianos no creían en el poder de la oración. ¿Cuándo dejamos de creer en el poder de la oración? Puede ser que usted haya pedido por algo y no lo haya recibido y le haya animado a no pedir más, porque si pedí algo y no lo recibí, pues ¿para qué voy a pedir? Quizás ignorando que Dios no nos da conforme a nuestra voluntad, que puede estar llena de error y a veces ni siquiera sabemos lo que pedimos. Podemos pensar que algo es para nuestro beneficio cuando en realidad no lo es. Y si a veces usted ha pedido por algo que usted cree con toda certeza y con todo el corazón que es la voluntad de Dios y Dios al final no lo da, usted puede cuestionar en muchas formas el poder de la oración. Lo cierto es que nuestro Dios siempre da una respuesta. Lo único que Él no la da en el momento en que nosotros demandamos como niños malcriados escuchar, o no como niños malcriados, sino como niños impacientes, que es diferente ser un malcriado que ser impaciente. Lo cierto es que Dios siempre responde y podemos tener esa certeza. Y si a veces no parece haber respondido en nuestra vida,
podemos tener la certeza que nuestra vida no es la eternidad. Que en un momento nuestra vida, los años que vivamos, va a ser nada comparado a la eternidad, y allí vamos a obtener respuesta absoluta a cada una de nuestras inquietudes. Como dice la palabra, en aquel día no me preguntaréis nada. En otras palabras, todas nuestras inquietudes, aun aquellas que hemos tenido por toda la vida, van a ser respondidas en un instante, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Y como dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Eso significa completamente. Ahora vemos por espejo, ahora oscuramente sabemos algunas cosas, pero en ese momento conoceremos como hemos sido conocidos. En otras palabras, no tendremos pregunta ninguna. Tendremos un conocimiento mayor al que tenemos hoy por hoy. Quisiera comenzar hoy hablándole un poquito del contexto de Marcos capítulo 1. Marcos es el más corto de los evangelios. Y es el más corto de los evangelios porque Marco le escribe a los romanos. Y cuando él escribe a los romanos son gente de acción. No tienen tiempo para estar examinando mucha poesía o mucha historia. Son gente de acción. Y Marcos, por lo tanto, en un capítulo, si usted lee el primer capítulo de Marcos, donde leímos hoy, usted va a notar que él incluye tanto que sucede en el ministerio público de Jesús solamente en un capítulo. Se caracteriza el evangelio de Marcos por ser muy pintoresco, muy lleno de emociones, muy descriptivo, pero al mismo tiempo muy compacto. Y esto es exactamente lo que sucede en Marcos capítulo 1, donde se nos habla de cómo Jesús, muy de madrugada, como dice el versículo 35, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Lo primero que quiero que sepamos en esta mañana acerca de esto es que Jesús estaba en Capernaum, en Galilea. Muchas personas piensan, y vamos a hablar ahorita de lugares donde orar. Muchas personas piensan que el lugar favorito de Jesús o de cualquier persona religiosa, cualquier judío, debió haber sido Jerusalén, donde estaba el templo. Pero vemos en el ministerio público de Jesús que Jesús escogió intencionalmente estar más tiempo en Galilea que en Jerusalén, en Judea. Y cuando miramos dónde estaba Jesús, estaba en Capernaum. Capernaum fue el lugar desde donde él hizo su operación más completa. Y en Capernaum estaban precisamente los primeros discípulos. El primero de los discípulos fue Andrés, el hermano mayor de Pedro. Y Andrés y Pedro, hermanos, y también Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, tenían un negocio de pesca, estaban pescando y Jesús los llama. Bueno, Jesús termina yendo a la casa de Pedro y cuando se nos dice aquí, Jesús se levantó y salió de la casa, se estaba refiriendo a la casa de Pedro. Él estaba en la casa de Pedro. Y si usted lee todo lo que había ocurrido en los versículos anteriores, va a notar que Jesús había liberado a un endemoniado. A raíz de eso, no solamente liberó a un endemoniado, sanó a muchos. El lugar se llenó y Jesús había sanado a muchos de múltiples enfermedades y había liberado a muchos de diferentes demonios. La gente estaba buscando a Jesús. Si usted lee el pasaje completo, de nuevo son unos cortos versículos, usted va a notar cómo la gente estaba buscando a Jesús. Las multitudes. Ahora, si usted no sabía algo de los predicadores y los pastores, es que a los pastores les encantan las multitudes. Mientras más personas hay, más emocionado está el pastor. Eso es la realidad. Estoy siendo honesto. Pero vemos en Jesús aquí que él consideraba algo más importante que ejercer influencia sobre las multitudes. Y ese algo más importante era precisamente tiempo de conexión con su Padre, tiempo de conversación, tiempo a solas, tiempo de intimidad, tiempo de entrar en la presencia del Padre y conocer el rostro. Así lo vemos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, esto de buscar el rostro del Señor, aunque Él es Espíritu, ¿verdad? Significa simplemente entrar en intimidad con Dios, en una intimidad concreta, en una intimidad cuando ya usted sabe con toda certeza que usted no está hablando solo,
Cuando usted llega a conectar con el cielo, a conectar con Dios, y usted experimenta esa intimidad. ¿Sabe? Tal cosa existe. Tú y yo podemos y debemos tener intimidad con Dios. Y la forma que vivimos y experimentamos esa intimidad es siempre a través de la oración. Siempre a través de la oración. Si hay algo cierto que podemos decir acerca de la oración, es que llegamos a orar por obligación o necesidad o por decisión. Llegamos a orar por obligación o necesidad o por decisión. Es decir, muchas veces nuestra vida de oración flaquea. Los que hemos sabido lo que es llegar a esa intimidad con Dios, a estar conectados realmente, a ser transformados en su presencia, a no vivir de un monólogo, sino a experimentar a Dios en la oración. Sabemos que puede pasar el tiempo y quizás nuestro diario vivir, las responsabilidades que tenemos, quizás la carne, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no le gusta someterse a la obra del espíritu, no le gusta someterse a la autoridad del espíritu. Y honestamente muchas veces la carne, pues, nos dice, qué rica está esa colcha, o esa, como ustedes le llamen, ese blanket en inglés. Qué rica está esa colcha. Esa almohada, qué rica se siente. Quédate un poquito más. No, puedes hablar con Dios en el carro, o puedes hablar con Dios en otro momento. Y poco a poco, llega el momento en que nuestra vida espiritual se enfría. La vida de oración es simplemente sinónimo de nuestra vida espiritual. Si tu vida de oración está bien, tu vida espiritual está bien. Y si tu vida de oración no está bien, tu vida espiritual no está bien. Es sinónimo de nuestra relación con Dios. Si tenemos una vida de oración ferviente, entonces nuestra relación con Dios está ferviente. Pero no hay tal cosa, no existe, es un sueño, es una fantasía creer que tenemos una vida de intimidad con Dios si no lo hacemos a través de la oración. La oración es clave en el éxito en la vida espiritual. Y de nuevo, si hemos descuidado nuestro tiempo de oración, a veces terminamos allí de nuevo, pero ahora lo hacemos por necesidad. Ahora lo hacemos por obligación. Y no es que nadie nos está obligando, pero las circunstancias nos llevan allí. Es entonces cuando clamamos de nuevo. Es entonces cuando buscamos el rostro de Dios de nuevo. Pero fue circunstancial. Y en ocasiones sucede mucho. Yo como pastor pues tengo la responsabilidad de velar espiritualmente por la vida de muchos. Y noto, ya es un patrón, tanto así que yo lo puedo distinguir cuando personas están en una necesidad extrema. Y entonces eso les hace venir a los pies de Cristo. Y una vez que Cristo resuelve su problema, una vez que Cristo o lo sana, o suple, o arregla su matrimonio, o arregla su vida, pues entonces ya no hay tal necesidad. Y consecuentemente, poco a poco, de una forma gradual, la persona regresa a descuidar su vida de oración. Y no es hasta la próxima ocasión que hay otra necesidad que la persona regresa a orar. Bueno, esa es una forma en la que terminamos orando, pero esa no tiene que ser la forma en la que usted y yo oramos. El sermón de hoy y toda la serie está destinada a que tú y yo hagamos esto de la oración algo intencional, que tú y yo hagamos una decisión informada y un acto de la voluntad en que decidimos orar, no por nuestras circunstancias, sino por el gran Dios que tenemos, porque le amamos y disfrutamos la intimidad con Él, porque lo amamos y somos transformados, no solamente en los tiempos de necesidad, sino en todo tiempo. Esa es la oración que transforma. Cuando usted termina orando solo cuando tiene necesidad, bueno, es una forma de decirle a Dios, bueno, mándame otra necesidad, pásame por otro problema para entonces orar de nuevo. Y cuando usted termina tomando la decisión de orar de una forma intencional y de dedicarle tiempo a Dios de una forma intencional, pues eso le dice el Señor, bueno, ya no tienes que pasarme por una prueba, yo vengo a ti a orar naturalmente simplemente porque te amo. Usted escoge. ¿Cuál de las dos usted prefiere? ¿Verdad que hacerlo intencional es mejor? Hacerlo intencional es mejor.
Algo más que quisiera decir acerca de la oración antes de entrar en tres puntos importantes que nos van a equipar para cambiar nuestra vida de oración, es que cuando usted es intencional, llega a la conclusión de buscar a Dios, que es lo más importante. Buscar primero lo más importante. Buscar primero lo más importante. Y eso es, por supuesto, Dios. Que tu devoción sea Dios. El sermón de hoy está designado a eso, a equiparte. Y vamos a ver que son cosas muy sencillas, pero el hecho de que sean sencillas y no sean difíciles de entender, no significa que sean superficiales. No, son sencillas, pero son muy profundas, son transformadoras en nuestra vida de oración. El sermón de hoy es titulado Dedicados a la oración, buscando a Dios diariamente, dedicados a la oración, buscando a Dios diariamente. Lo primero que queremos ver es que la oración requiere un tiempo dedicado. Un tiempo dedicado. En nuestros días, especialmente si usted es una persona que se adapta a la cultura y a las corrientes culturales, si usted usa mucho, por ejemplo, Google Calendar o cualquier otro tipo de calendario, hay personas, y yo mientras más viejo me pongo, más tengo que usar esta herramienta, que sin un calendario no funcionamos. Algunos todavía lo tienen por escrito, está bien, no hay problema. La cuestión es que tiene que ser programado. Su día tiene que programarse para que usted sea eficiente. Y de nuevo, aún en nuestra programación del tiempo, esto de voluntario o intencional versus o en contra de por obligación o necesidad, se cumple en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, aquellos que tienen empleo se sienten moralmente obligados a levantarse a cierta hora. Algunos tienen un código de vestimenta a la hora de trabajar, tienen que vestirse de cierta manera, tienen que pasar por cierto entrenamiento y decir ciertas cosas y comportarse en cierta manera, responder en cierta manera, interactuar en cierta manera. Y usted tiene que hacerlo por obligación, tiene que hacerlo porque ese es su trabajo. Y usted separa un tiempo específico, 8 horas tradicionalmente, para su trabajo y esas 8 horas son dedicadas a eso. Y después usted tiene hora de almuerzo y después hora de la cena y de llevar a los niños a deportes o de hacer. Su día está programado, usted tiene solamente 24 horas y esas 24 horas tienes que programarla. El sermón de hoy nos va a enseñar, nos va a equipar a que traigamos a nuestro estilo de vida la oración como algo fundamental. Y lo primero que tenemos que ver es que requiere de un tiempo dedicado. Yo le garantizo que si usted lo hace en el tiempo que sobra, primero, no va a ser eficiente para usted y tampoco va a ser bien recibido por Dios, porque si usted me da el tiempo que le sobra, como que no me valora mucho. Pero si usted separa tiempo para mí, un tiempo específico, para darme toda su atención completamente a mí, pues entonces eso me está diciendo que yo soy importante para ti, ¿sí o no? Igual con el Señor. Si le damos a Dios el tiempo que nos sobra, cuando tenga tiempo, posiblemente nunca tenga tiempo, que no es cierto, pero terminamos con esa experiencia. Nunca hay tiempo si usted no lo organiza, si usted no lo prioriza. Priorizar un tiempo para la oración es importante. Regresemos al pasaje, Marcos capítulo 1, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La excusa más significativa para los hombres que tenemos en este país es que el tiempo no nos alcanza. Estamos demasiado ocupados. Ahorita saludaba a una de mis primas acá y a veces somos familia, estamos en la misma iglesia y a veces no nos vemos, no conversamos y somos familia. Y yo le decía, bienvenido a América. Ahora sabes cómo es América, ¿verdad? A veces usamos la misma excusa y no le dedicamos el tiempo necesario a Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es cómo Jesús, en medio de, digámosle nomás así, una campaña evangelística, donde toda la ciudad, toda el área de Capernaum, en Galilea,
Estaba llena de personas que habían venido a la casa de Pedro, la casa de Andrés, para recibir del Señor. Y nada de eso importó. Eso tuvo que tomar un lugar secundario. No era prioridad para Jesús. ¿Había necesidad? Las personas que venían a Jesús, ¿tenían necesidad? Por supuesto que tenían necesidad. ¿A Jesús le importaba? Por supuesto que Jesús le importaba. ¿A beneficio del predicador o del líder? Que él ejerciera su poder y su influencia sobre tantos. Si hubiera sido bueno para Jesús, si miramos, la carrera de Jesús como una carrera política, que sería algo muy sucio, pero simplemente un punto de vista más, ¿verdad? Simplemente un punto de vista más. Para Jesús hubiera sido bueno dedicarle tiempo a las multitudes y hacer todo el ministerio, por supuesto que sí. Pero había algo más importante. Había una prioridad para Jesús. Y esto nos deja saber que el tiempo de oración tiene que ser no negociable. El momento que usted comienza a negociar y a ponerlo para segundo, para tercero, créame que se va a quedar en lugares donde quizás nunca se llegue a hacer. En inglés se dice se va a quedar en el back burner, en el quemador de atrás de la cocina. ¿Sabes? Los que cocinamos aquí usamos más el del frente y atrás. Se nos olvida a veces. Bueno, a veces ponemos la oración en el back burner. Aquí vemos que Jesús nos da su ejemplo. Y no solamente aquí, sino en múltiples ocasiones apartó tiempo específico para orar. ¿Cuándo orar? Bueno, para mí, yo lo haría como Jesús, de madrugada. Hay muchos beneficios. Hay estudios, hay personas que dicen que si tú para las 9 de la mañana, esto es estudios, ¿ok? Si para las 9 de la mañana tú no has tenido tu tiempo de comunión con Dios, y mire que no estoy diciendo simplemente orar, tiempo de comunión con Dios. Si para las 9 de la mañana tú no has tenido tu devocional, hay personas que lo dicen así y estudios reflejan que es una realidad, ¿eh? No vas a tenerlo el resto del día. Para mí funciona así. Para mí funciona así. La mañana es el lugar donde mi mente está totalmente despejada. No hay nada que ocupa ese espacio. No sería lindo y no sería eficiente seguir el ejemplo de Jesús y darle las primeras horas del día o los primeros minutos. No quiero que estén pensando que estoy sugiriendo orar horas. Los primeros minutos del día, el tiempo que sea necesario para encontrarte con el Señor. Para mí funciona así. Ahora hay personas, como algunas personas muy cercanas en mi familia, que no son personas que les gusta la mañana. No les gusta la mañana, pueden dormir toda la mañana. Bueno, aún así, si tu mañana comienza a las 11 de la mañana, dale las primeras horas de las 11 de la mañana, ya termina la mañana. Dale ese tiempo a Jesús. Lo importante es darlo en un tiempo que sea eficiente para ti. No sé cuántos, yo creo que todos acá tenemos rutinas. Yo creo que las rutinas funcionan. Las rutinas funcionan. El Señor, creador del cielo y de la tierra, por alguna razón hizo un minuto detrás del otro. Hizo lo que se llama cronos, tiempo. ¿Ok? Un minuto detrás del otro, una hora detrás de la otra. Y hay horas que son buenas para unas cosas y no son buenas para otras. El manejo del tiempo es importante. Vamos a separar un tiempo exclusivamente para dedicarlo a encontrarnos con el Señor. Pastor, pero yo puedo orar en cualquier momento. La Biblia dice orar sin cesar o orar en todo tiempo. Estoy de acuerdo. Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Orar sin cesar. Pero si usted no lo organiza, dígame si es cierto o no, quizás usted no termine orando. Y no hay nadie que ore las 24 horas del día, a no ser que esté pasando por algo, algo fuerte y esté conectado con el Señor todo el tiempo porque realmente lo necesita. Lo cierto es que para que tu vida y mi vida sea transformada, tiene que comenzar con una vida devocional y tiene que comenzar con un tiempo separado para el Señor. Mi esposa, los sábados, que es cuando ella puede disfrutar un poco la mañana, ella me dice, lo primero para mí, para comenzar el día bien, es el café. No el desayuno, solo el café. Tranquila, en un lugar tranquila,
leyendo, haciendo cualquier otra cosa, a veces escuchando algo, pero el café. Ese es el tiempo de ella. Yo sé que, aunque yo quiera salir, aunque yo quiera quizás desayunar con ella, lo de ella es el café primero. Y así funciona ella. Hay personas que se levantan a las 5, hay personas que se levantan a las 11. Lo importante es que en tu tiempo y en tu diario tú organices un tiempo específico para dedicárselo al Señor. Un tiempo para que no seas interrumpido por absolutamente nadie. Y por supuesto, si tú escoges el tiempo para dedicarle al Señor un tiempo en que puede ser interrumpido, posiblemente no sea el tiempo más eficiente. Vamos a darle al Señor un tiempo en que no seamos interrumpidos. Lo segundo que es necesario para una vida devocional eficiente y para que seamos transformados a través de la oración y lleguemos a desarrollar una disciplina de oración diaria y de nuevo encontrarnos con Dios diariamente, no simplemente orar como oramos a veces por los alimentos, no es la oración de los buenos días, no es solamente decirle al Señor buenos días Señor, gracias por este día, bendícelo, amén. No, es encontrarnos con el Señor. Ese es el meollo del asunto. También es importante separar un lugar para orar. Cuando leímos Marcos capítulo 1, versículo 35, no solamente se levantó de madrugada, sino fue a un lugar solitario, donde no hay distracción. Y yo digo, todo lo que hemos pasado por el proceso de desarrollar una vida de oración, usted va a decir que sí a lo que voy a decir ahora. Si aún estando en un lugar solitario, luchamos con tantas distracciones en nuestra mente, ¿sí o no? Es cuando nos arrodillamos a orar que pensamos en los biles que no hemos pagado, en las cosas que no tenemos que hacer, en lo que no compramos en Costco, en que tenemos que pagar este bill. Cuando vienes a ver, estás totalmente distraído y estás de rodillas quizás, pero no has orado nada. Si orar es difícil estando a solas, ¿cómo podemos hacerlo cuando estamos bien distraídos? Es importante un lugar, no solamente un tiempo, sino también un lugar para orar. Quizás por la naturaleza que tenemos, la naturaleza pecaminosa quizás, lo cierto es que cada uno de nosotros tiene un lugar específico. Yo no sé en su casa cuál es su esquina, pero en mi casa a veces hay discusión. Esa es mi silla. ¿Le puedo ser sincero? Esa es mi silla. Yo desayuno ahí. Y viene alguien y se sienta ahí y hay un problema en la familia porque esa es la silla de esa persona. En mi casa sucede ese tipo de dinámica. Y usted sabe que aquí en el templo yo me siento aquí. Y yo casi que puedo decir dónde cada uno de ustedes se sienta, porque sé que se sientan como personas de costumbre, siempre en el mismo lugar. Como que estamos diseñados para hacerlo así. En cuanto al lugar, no sé cuánto le gusta pasear, a mí me encanta pasear, pero permítame decirle que no hay nada como casa. No importa si vives en una mansión o en un bohío, no hay nada como casa. Ese es tu lugar. ¿Verdad que sí? Eso nos habla un poquito acerca de la importancia del lugar. Ahora, hablando del lugar en términos de la oración, ¿cuál es el lugar más importante o mejor para orar? En el Antiguo Testamento, el templo, ¿verdad que sí? El templo. Para los judíos, el templo. Me llama la atención que David quiso por mucho tiempo a alguien que tenía esos momentos de intimidad con Dios debajo de un árbol o a la intemperie o en una cueva cuidando sus ovejas, allí con su arpa. Tenía esos tiempos de intimidad con Dios. Llegó un momento en que David, conforme al corazón de Dios, quería construir un lugar para Dios. Y para David esto era muy importante. De hecho, para mí una de las lecciones más importantes en la vida de David, y esto es algo que he compartido con algunos líderes, es cuando tú puedes continuar siendo obediente y con buena actitud cuando Dios te dice que no. Eso es difícil, especialmente cuando es algo que te apasiona. A David le apasionaba construir un templo para el Señor. Por años oró por esto y por años se dedicó a colectar los preparativos, incluyendo el oro para el templo de Jerusalén, que era majestuoso. Sin embargo, Dios le dice en cierta ocasión, no, tú no vas a construir el templo.
va a ser tu hijo Salomón. A mí me llama mucho la atención el hecho de que aún así David continuó colectando todos los preparativos del templo. Cuando Salomón está levantando el templo y dedica el templo, él hace una oración muy elocuente y la oración siempre incluía: ¿cuándo te adoremos en este templo? ¿Y cuándo en este templo te rindamos culto? ¿Y cuándo en este templo oremos a ti? Y Dios le dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y me buscaren de todo su corazón, entonces yo oiré. No se trata de un lugar, no se trata del templo. Todo esto para llevarlos al tiempo de Jesús. Y vamos a ver cómo para el hombre el lugar es importante y consecuentemente es importante, aunque para Dios no lo sea. Tú y yo tenemos un lugar donde comemos, donde nos sentamos, el lugar donde nos gusta estar. Y es así como funcionamos. Donde hoy por hoy en Jerusalén es donde más se ora, o el lugar más apropiado para orar. El Muro de los Lamentos. Vamos a ver una foto del Muro de los Lamentos con algunos hermanitos muy hermosos de nuestra iglesia. Miren eso nomás. Hace 2 años, para el día de hoy, 2 años atrás, precisamente el día de hoy, tomamos esa foto. Estábamos en Jerusalén y allí no están todos, ahí hay solamente algunos de ustedes pueden identificarlos, incluyendo Pastor Aubrey, el pastor del campus en inglés por la mañana. Vamos a ver si podemos identificar a estos 2 hermanos mexicanos representando a México. ¡Viva México! En nuestra iglesia, en el Muro de los Lamentos. El pastor Oscar estaba bien conectado con el Señor, igual nuestro hermano Esteban. Y sí, termina siendo un lugar importante para orar. Yo también he orado mucho en ese lugar, el Muro de los Lamentos. Yo creo que Dios ha respondido a algunas de mis oraciones que he hecho en ese lugar. Ahora, yo sé que es un lugar solemne para muchos de nosotros. En ese viaje que tuvimos hace 2 años, este pastor se creyó que era guía turística. Y en la noche, porque yo sé que siempre el viaje al Muro de los Lamentos siempre es apurado. Y muchas veces está tan lleno que uno no disfruta bien el viaje. Pero yo sé, por la experiencia que he tenido ya en Jerusalén, que el Muro de los Lamentos está abierto 24 horas al día y accesible. De modo que yo me di la tarea de llevar a muchos hermanos al Muro de los Lamentos, como los que vimos allí. Pero para llegar hasta allí, desde donde estaba el hotel nuestro, teníamos que pasar por el barrio musulmán o el barrio árabe. Y las calles son tan pequeñas, y por esas calles andan carros y motos, además de gente andando. Miren lo que sucedió, y tienen que orar por ese hermano que se ríe con una risa tan fea. Miren lo que sucedió mientras íbamos de camino al Muro de los Lamentos. Si pueden ponerle sonido. Free Car Wash desde Tampa, Florida, para los hermanos de Israel. Todo el mundo quiere ir a orar al Muro de los Lamentos. Ahora, si le preguntamos al Señor Jesús cuál era su lugar favorito para orar, tenía 2 lugares favoritos para orar. Uno era precisamente donde él estaba, en Capernaum. Cuando Jesús estaba en Galilea, la mayor parte del tiempo, 3/4 partes del tiempo, Jesús lo gastó en Galilea. Él estaba en Capernaum. Vamos a ver una imagen de Capernaum. El edificio que ven con color más claro, blanco o de arcilla, esa es la sinagoga de Capernaum. Y el edificio que ven como circular es una iglesia
católica construida encima de lo que se cree que es la casa de Pedro y de Andrés. Cuando leímos Marcos capítulo 1, versículo 31, dice que Jesús salió de la casa, salió precisamente de ese lugar. Y creemos con certeza que ese es el lugar donde está la casa de Pedro. El mar que ven a la distancia es el mar de Galilea. Jesús no fue a la sinagoga a orar, fue a un lugar a solas, posiblemente cerca del mar, posiblemente en esas áreas donde no había nadie que le interrumpiera. Mi lugar favorito en todo Israel era el lugar, o es el lugar donde Jesús acostumbraba a orar cuando estaba en Jerusalén, y es el Monte de los Olivos. Vamos a ver la próxima imagen. Y esta imagen que vemos aquí es de Getsemaní, Juan capítulo 17. Si usted quiere saber lo que Jesús sintió cuando estaba allí, lea Juan capítulo 17 y va a notar que desde ese lugar Jesús estaba intercediendo, orando por nosotros. Y no es muy difícil mirar estos árboles de olivo que tienen más de 2000 años y saber que en ese lugar precisamente estaba Jesús orando por ti y por mí. Fue allí donde Jesús fue arrestado, porque los guardias y por supuesto Judas Iscariote sabía exactamente dónde encontrar a Jesús. ¿Dónde? A solas, orando. A solas, orando. Es importante orar sin distracciones. La oración requiere concentración, requiere intimidad, una intimidad absoluta con el Señor. Y yo digo, usted no ha llegado a esa intimidad hasta que no vence todas las distracciones, incluyendo las distracciones que se dan naturalmente, aunque esté en un lugar a solas y aunque esté orando en el tiempo que usted haya separado para orar. Aún así, hay distracciones que usted tiene que vencer. Pero si usted no separa un lugar, si usted no tiene un Getsemaní o un lugar secreto en Capernaum, quizás usted no termine identificando un lugar como su lugar de orar. En Mateo capítulo 6 y versículo 6 dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Jesús estaba considerando que nosotros debemos tener un lugar para orar. Entra en tu closet, en tu lugar secreto, en tu lugar de oración, y allí en intimidad donde nadie te ve es donde ocurre la transformación. A lo largo de la historia de la iglesia han habido diferentes reuniones de oración, y en esas reuniones de oración hay transformación, pero la transformación continua del creyente, la transformación que ocurre cada día, la más importante, ocurre en privado. Ocurre en tú a solas con el Señor, no en un grupo, ni siquiera en un grupo pequeño, no en la congregación, sino tú estando a solas con Dios, donde puedes decir abiertamente, donde puedes confesarte abiertamente sin que nadie te esté escuchando, donde no hay nadie que te traiga información nueva y puedas despejar tu mente para recibir lo que Dios quiera decirte. Eso es sumamente importante. Lo tercero, y con esto termino, que la oración fortalece nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, y esto es lo que hacemos en la oración, ya que cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, que es a través de la oración que llegamos a tener esa intimidad. Y lo que está diciendo aquí el escritor del libro de los Hebreos es que esa fe es indispensable, es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible. De modo que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, cuando tú te arrodillas a orar, tú tienes que creer realmente que estás hablando con Dios. Que no estás hablando solo. El monólogo no transforma a nadie, pero la oración sí.
hay que creer que estamos hablando realmente con Dios. Tiene que creer que le hay, que realmente está allí, que realmente te está escuchando. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de hacerse a sí mismos las preguntas teológicas más profundas en medio de una oración. Y cómo el Señor escucha simultáneamente a millones de personas que están orando. ¿Cómo? Bueno, no sabemos. Si pudiéramos explicarlo con certeza, pues no fuera Dios, fuera algo humano. Pero si hay algo que nos puede dar la idea, si usted conoce cómo funciona un servidor, una computadora personal, está respondiendo a la interacción de quien la opera, ¿verdad que sí? Pero un servidor, como los que usa Google y usa Bing y usa Yahoo, tiene la capacidad para recibir simultáneamente información e interactuar simultáneamente con millones de personas. Pueden haber millones de personas que estén pidiéndole a Google la dirección de un lugar a otro y Google no está confundido, él puede hacerlo. Y si el hombre ha logrado hacer eso a través de la ciencia, cuánto más nuestro Dios no está en la capacidad y en la voluntad de escuchar a sus hijos, a quienes ama entrañablemente. Quiero terminar con esto. Con frecuencia cuando pensamos en oración, pensamos en simplemente pedir. Y sí, pedir es una forma de oración, pero no es la única forma de orar. En mi experiencia personal, las oraciones más poderosas que he tenido con el Señor son las oraciones en las que yo no he dicho nada. Allí arrodillado nomás, escuchando del Señor, no he pedido absolutamente por nada. No hay momento más transformador y más poderoso en la oración que cuando Dios te habla. No se trata de pedir nomás. Imagínense si cada vez que usted habla con su hijo o con su cónyuge o con alguien en su familia, siempre es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Llegará el momento que usted no quiere escuchar a esa persona, ¿sí o no? Pero cuando alguien te dedica tiempo y simplemente, a veces sin decir una palabra, nomás estando juntos, eso es suficiente. Eso dice mucho, aunque no hayan palabras envueltas. Yo no sé si es por ser hombres, pero ese es mi lenguaje favorito con mi hijo. Salimos a hacer cualquier cosa, estamos los dos en el carro, no decimos nada, pero estamos los dos muy complacidos de estar juntos. Digo, ¿cuánto Dios anhela? Si yo disfruto eso con mi hijo, que soy un padre humano, malo, según dijo Jesús, si vosotros siendo padres malos, siendo humanos nomás, deseamos eso, ¿cuánto más Dios desea gastar tiempo con nosotros simplemente en su presencia? A veces, sin decir ninguna palabra. A veces, sin pedir absolutamente nada. Yo sé que es cierto y todo tiene su lugar, todo tiene su momento. Santiago dice, no tenéis pues, porque no piden. Hay un momento para pedir. Y qué bueno es saber que nuestro Dios está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Dios está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Dios realmente está presto a nuestras necesidades y sí, Él tiene una solución completa para cada una de ellas. Hay momentos para pedir y podemos pedirle a Dios no desde una perspectiva mezquina, no desde una perspectiva miserable. Podemos pedirle a Dios como lo que Él es. Él es Dios. Él tiene el poder para cambiar toda situación. No hay nada difícil, no hay nada imposible para Él. Él es nuestro Padre, Él nos ama. Podemos pedirle al Señor. Pero no solamente pedirle. Hay momentos en que no hay lugar para estar pidiendo. Si usted no ha recibido respuesta a una oración, usted le ha estado pidiendo a Dios por algo, yo quiero animarles a hacer algo sencillo pero importante. En lugar de pedirle, comience a enumerar las cosas por las que tienes que agradecerles. Y hay veces que en esos momentos en que estamos enumerando,
en que estamos enumerando las cosas por las que darle gracias a Dios, en ese momento, sin pedir absolutamente nada, nuestra oración es respondida. En ese momento Dios dice, ahora que tú reconoces todo lo que yo he hecho por ti y no estás solamente enfocado en lo que no he hecho, entonces recibe lo que estás esperando. Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre generoso. Él no tiene ninguna necesidad. A Él le place bendecir a sus hijos. Pero a Él le place que sus hijos tengan intimidad con Él. ¿Nos acercamos a Dios solo por necesidad o realmente deseamos su presencia? Vamos a estar puestos en pie. Yo quiero animarles a que usted examine su vida de oración. Si usted no tiene un tiempo específico para orar, y no es que seamos religiosos, no somos religiosos. Jesús tenía un lugar en el Monte de los Olivos llamado Getsemaní, y tenía otro en Capernaum, que ni siquiera sabemos cómo se llama porque no era asunto nuestro. Un lugar allá en privado, tranquilo. ¿Cuál es nuestro lugar? Hay un lugar donde desayunamos, hay un lugar donde almorzamos, un lugar donde trabajamos, un lugar donde vamos al gimnasio, un lugar donde nos gusta hacer compra. ¿Cuál es el lugar donde intencionalmente separamos para encontrarnos con el Señor? ¿Y cuál es el tiempo? Son dos cosas muy sencillas, pero yo les garantizo que muy poderosas si tú y yo nos disponemos realmente a separar tiempo y separar espacio para el Señor. Ese, hermanos, es el comienzo de una vida transformada a través de la oración. Yo les animo a que no vivamos una vida de mendigos espiritualmente, de personas que terminan orando solo cuando pasan por un problema y por una necesidad. Eso es una mentalidad, y perdonen si les ofenden de alguna manera, no es mi intención ofender a nadie, pero eso es una mentalidad de mendigo espiritual. Y Dios no quiere que tú seas un mendigo espiritual. Dios quiere que tú seas un hijo que separa tiempo para Él, para encontrarnos con Él. Eso es lo que Dios quiere. De nuevo, este es solamente el comienzo. Nuestra relación con Dios, nuestra vida devocional, nuestro tiempo a solas con el Señor. Y de ahí se forja todo lo otro. Es de rodillas a Dios donde vencemos los gigantes en nuestra vida. Es de rodillas a Dios donde vencemos los gigantes en nuestra vida. Una última expresión y con esto sí termino. Si no es importante para ti, buscarás excusas. Y si es importante para ti, buscarás una forma, un tiempo y un espacio. Si no es importante para ti, ya estás buscando excusas en tu mente. Pero si es importante para ti, buscarás la forma, un tiempo y un espacio.